Galardón que entrega la Universidad de Buenos Aires, lo recibieron Carlos López Pucho, Carlos Núñez Cortés, Jorge Marona, Carlos Mustock, pero también lo recibieron en nombre de Gerardo Massana, por ejemplo, su hijo, y de Daniel Rabinovich también estuvo su familia. Y en nombre de Gerardo Massana estuvo Sebastián, su hijo, quien está del otro lado de la línea. Sebastián, muchísimas gracias por este contacto con la radio de la UBA. Geraldine Murizasco te saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muchos deben decir, la UBA y los Lelutier no tienen nada que ver, pero en realidad tienen todo que ver. Sí, la verdad que tienen absolutamente todo que ver, porque Lelutier es un subproducto, por llamarlo de alguna manera, de las actividades de extensión universitaria de la UBA de la década del 60. Claro. Ellos se conocieron cantando, todos estudiaban en la Universidad de Buenos Aires, distintas carreras, algunos se graduaron y otros no, pero todos participaban en distintas actividades, entre ellas la actividad coral. Sí. Y ahí se conocieron en el coro de la Facultad de Ingeniería, a pesar de que solamente uno estudiaba ingeniería, que era Marcos Mustock, que no terminó la carrera. En esa época el coro lo dirigía Virtú Maraño, que era un director coral célebre, que falleció hace poco, hace unos años. Y como buscaban, digamos, el mejor coro, en aquel momento ese era el mejor, entonces todos cantaban. Todos cantaban ahí. Cantaban ahí, sí. ¿Y algún día tu papá te dijo cómo se le ocurrió la idea? Porque no solo fue, digo, Lelutier no es solo un grupo de amigos que cantan, las historias que las crean ellos, los instrumentos, porque de algo viene el nombre. Digo, algún día esa loca idea que tuvo tu papá, que como todos dicen es como el mentor de este equipo, de él, te dijo por qué se le ocurrió armarlo. Cuando falleció yo era chico, pero llegué a vivir, algunas cosas las viví personalmente, otras me las contaron. Sí, en realidad empezó todo como una broma, digamos, sin ningún sentido de trascendencia. En los festivales corales a fin de año, mejor dicho, todos los años se hacían festivales corales nacionales en sedes rotativas del país, que eran importantísimos, los cubrían los diarios, o sea, era todo un acontecimiento cultural muy importante. Y al final de los festivales, el último día, hacían una especie de... había como un espacio humorístico donde los coros hacían bromas musicales, entre ellos para su propio entretenimiento, digamos. Sí. Y ahí, en una de esas ocasiones, a mi papá se le ocurrió que el grupo de ingeniería podía interpretar una opereta cómica de Carlos Mangiagali, un autor español, que mi papá encontró la partitura en un baúl que había traído su abuelo de España, su abuelo inmigrante, y les propuso a la gente del coro interpretar eso. Muchos no se animaban porque era demasiado serio, eso era una obra, digamos, en serio, que exigía capacidad actoral, exigía un montón de cosas. Sin embargo, se animaron. Salió muy bien, y los aplaudieron mucho, digamos, gustó mucho, se empezó a correr la voz de que el coro de ingeniería hacía cosas que excedían un poco la cosa así humorística, semi-improvisada, y al año siguiente mi papá dijo, bueno, ahora doblemos la apuesta, ahora vamos a hacer una obra compuesta por nosotros y con una orquesta integrada por instrumentos construidos por nosotros mismos. Claro. Él era arquitecto y el abuelo era artesano, entonces tenía un taller y había estudiado muchísimo sobre física del sonido y ese tipo de cosas, y sabía construir instrumentos. Entonces él construyó algunos de los primeros, ayudó a los demás a construir los suyos, y así surgió la idea de presentarse en este festival con una cantata al estilo de Johann Sebastian Bach, pero con la letra sacada del prospecto de un laxante, el laxante Modatón, que todavía sigue existiendo. Claro. Después se pasó a llamar Laxatón, la cantata, en la versión discográfica. Y cuando presentaron eso, realmente fue tan desopilante y con tanto profesionalismo que en los diarios que cubrieron el festival le terminaron dando más importancia a eso que al resto del festival. Eso fue en Tucumán, en 1965, el Festival de Tucumán. Y a partir de ahí no pararon. ¿Cómo? Y a partir de ahí no pararon. Tal cual, apenas volvieron, un productor teatral se acercó, les preguntó si se animaban a hacer un par de funciones en un teatrito, en un subsuelo en la calle Lavalle. Sí.
dijeron que sí, medio para probar, y bueno, ese par de funciones llevó a 50 años. Este año ya en 50 años de trayectoria. Y Sebastián, tuve la oportunidad de estar en la entrega, así como parte del público, y vos en tu discurso hablaste también de un tema que es importante resaltarlo, porque la famosa frase, ¿no?, que tenemos de los inmigrantes, la mayoría de nosotros somos hijos de inmigrantes, mi hijo el doctor, eran como la primer camada de, o sea, cosas que también da la UBA, digo, la primer camada de bueno, algunos, como vos dijiste, no se recibieron, que pudieron estudiar, y algunos sí recibido su título a través de la universidad, cada uno hablando también en sus casas su propio idioma, no su propio idioma, pero digo, tu papá hablaba el catalán, también, bueno, digo, es como toda una mezcla que también lleva a demostrar que en la UBA es un conglomerado de un montón de cosas, y eso también es parte de los Lelutier, ¿no? Sí, exacto. Muchas veces se dice que la Argentina es un crisol de razas. En realidad eso es relativo, digamos, porque que convivan distintas culturas no significa que se fusionen o que interactúen necesariamente en muchos países. Creo que acá el gran crisol era, en esa época, sin duda, la Universidad de Buenos Aires. Ahí era donde confluían los hijos o nietos de aquellos inmigrantes que habían llegado a la Argentina huyendo de la guerra, de la pobreza, del antisemitismo, de persecuciones religiosas, y que quisieron que sus hijos hagan lo que ellos no habían podido hacer, que era justamente ir a la universidad y tener un título universitario. Por eso la UBA en la década del 60 era un lugar de diversidad, donde realmente se mezclaban, interactuaban entre sí, se enriquecían mutuamente gente de distintos orígenes, de distintas culturas. Y Lelutier fue justamente solamente un grupo así, digamos, podía haber surgido en un entorno de semejante grado de diversidad. Tu papá murió en el año 73. ¿Cómo siguió siendo tu contacto con el grupo? Que, bueno, también en la entrega del título honoris causa todos hablaban de la ideología, de esa cabeza que tuvo tu papá en pensar, pero también, bueno, ellos lo han continuado. ¿Y cómo ha sido tu relación con los diferentes integrantes del grupo? Bueno, yo tengo la edad de Lelutier, tengo 50 años. O sea que me crié con ellos alrededor, en mi casa, armando los primeros espectáculos y los primeros instrumentos, digamos. Siempre estuve ahí, digamos. Mi vida fue en paralelo con la historia de Lelutier. Y cuando mi papá falleció, ellos, digamos, hasta ese momento, para mi hermana, 3 años más chica, Ana, y para mí eran nuestros tíos, nos los presentaron como nuestros tíos. Y a partir del fallecimiento de mi papá lo siguieron siendo, digamos, muy generosamente nos incorporaron definitivamente como parte de la familia. Un poco también, bueno, por la relación que tenían con mi mamá y por agradecimiento, ¿no? Todos ellos le están muy agradecidos a mi papá por haber sido el que tuvo la idea, claro. El que los juntó, los incentivó a hacer cosas que ellos no creían que iban a ser capaces de hacer, porque esto no eran músicos, digamos, no era una academia de música, eran estudiantes de otras carreras que se dedicaban a la música apenas como un hobby, sin tener ningún estudio formal. ¿Y ves los espectáculos? Sí, hace poco hice la cuenta y creo que vi más de 130 ya, vi más de 130 veces. ¿Y qué te pasa por la toda cabeza? Mi vida los veo permanentemente. ¿Y qué te pasa por la cabeza, por el corazón, porque vos no lo ves como nosotros, que somos los, digamos, nos sentamos a ver un espectáculo, vos sos parte de esa familia. Claro, no, por eso, o sea, quiero creer que uno lo ve diferente, ¿no? El espectáculo, no sos el mero espectador. Tal cual, sí. Son muchas cosas juntas. Por un lado, soy, digamos, fan y admirador de Lelutier como cualquier otro. Por otro lado, tengo el orgullo incluso de ver instrumentos que todavía se usan en versiones ya un poco más modernas. Más modernas, pero que los hizo mi papá, y eso es muy emotivo. Aparte tengo algunos recuerdos, ¿no? Ver instrumentos que yo vi de chico cuando se hacían hace casi 50 años, es muy lindo. Y por otro lado también ellos son como mis tíos, y para mí también es un orgullo enorme poder verlos ahí y decir qué bárbaro, ¿no? Pensar que yo
yo los conozco, yo claro. Estos tipos los conozco. Claro, es verdad. Estos tipos estuvieron en casa, viste que uno a veces dice eso, sí. ¿Y sentís orgullo de ellos? Sí, mirá, yo trabajé en la organización de Expo Lelutier, la exposición que se hizo hace 10 años por los 40 años de Lelutier en el Centro Cultural Recoleta, que fue una mega muestra. Y Roberto Fontana Rosa, el escritor que falleció justo ahí, antes de la inauguración, su trabajo póstumo fue un texto que escribió para la muestra, justamente. Y en ese texto que se desplegó allá en las paredes del Centro Cultural Recoleta, un texto cortito, hablaba del orgullo que era para él poder decirle a todos que él conocía. Decía algo así como: yo a estos tipos los conozco, ¿no? Y del orgullo que representaba para él. A mí me pasa lo mismo, sentir de pronto que los conozco, que son parte de mi familia, es una emoción enorme, realmente. No porque sean famosos solamente, sino por lo que representan para la cultura, por lo que hicieron por la cultura y por cómo nos representan a los argentinos en muchos países, como en España, por ejemplo. No, y además creo que debe ser, y por lo que uno fue estudiando, investigando a partir del premio de los Lelutier después de 50 años, es un grupo que es único tantos años. O sea, eso a nivel mundial, que se mantengan 50 años vigentes, es como también algo que trasciende la Argentina y llega al mundo, porque el mundo habla de esta distinción. Por algo también los premiaron este año en España con el premio Princesa de Asturias. Sí, 50 años y con los mismos integrantes. Digamos, hay grupos que por ahí duraron lo mismo, pero que ya obviamente fueron cambiando, eran más marcas o nombres, fueron cambiando los integrantes. Pero esto creo que no tiene antecedentes. Muchos los comparan con los Rolling Stones, que por ahí son más o menos algo parecido, pero sí, realmente es impresionante. Sebastián, muchísimas gracias por estos minutos, muchas gracias también porque fue tu discurso también hablando en nombre de tu papá, que si fueses tu papá agradeciéndole a la universidad, como parte de nosotros de la universidad también agradecemos que nos hayan permitido también premiarlos, y muchísimas gracias por este contacto con la radio de la UBA. No, al contrario, gracias a ustedes. Estuvimos en comunicación con Sebastián Massana. Él es el hijo precisamente de Gerardo. Gerardo falleció en 1973. Como bien nos decía Sebastián, fue el que un día empezó a pensar en